Esto es Radio Novo, una radio en la web. Iniciamos un ciclo dedicado a la mente, a tu mente. Sintonizanos en la red y volvete loco con Radio Novo. Compadrito, ¿qué pasa? Con el chambergo en la frente, hace ondular las caderas. Hola audiencia de Radio Novo, ¿cómo están? Les habla Delia Cis, la locutora. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro psicólogo y sexólogo Bruno Ferreira. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy buenas, Delia, ¿qué tal estás? Y un saludo a toda la audiencia de Radio Novo. Yo estoy acá en un impasse de mis vacaciones, pero bueno, aprovechando también a pensar y a reflexionar sobre algunos temas. Y compartiendo este nuevo espacio que tiene tantas posibilidades y que nos implican tantos nuevos desafíos. Así que un poco a partir de ahora, la propuesta para la audiencia es que poco a poco se vayan sumando y nos vayan dejando también sus dudas, consultas, sugerencias, preguntas, para de esta forma hacer este espacio mucho más interactivo. ¿Qué entendemos por gente tóxica? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, fulano, fulana está con una persona tóxica. Ahora bien, más que persona tóxica, tendríamos que hablar, por lo menos desde el punto de vista interaccional, es decir, nosotros somos personas que interactuamos con otros, por lo tanto, no es que solamente una expresión, digamos, o una emoción se dé con independencia de otra persona. Entonces, más que de personas tóxicas, tendríamos que hablar de vínculos tóxicos o de relaciones tóxicas. Aquí la cosa ya se nos complejiza más. Es decir, porque no es que necesariamente la otra persona sea tóxica solamente, sino que de alguna manera yo me sigo quedando ahí. Es decir, ¿por qué yo me sigo vinculando con esa persona tóxica, entre comillas? ¿O por qué no me aparto de ese vínculo, de esa relación o de ese entorno? Quizás haya esas situaciones, obviamente, en las cuales no me pueda apartar, un poco lo que hablábamos en un tema anterior, en esto del contexto. Bueno, podría ser que sea en un contexto laboral o en un contexto, llamémosle físico, en el sentido de, bueno, que si es el vecino de al lado o es un familiar demasiado cercano que no tenemos más remedio que verlo por algún motivo, o un compañero del trabajo o compañera de trabajo, etcétera, quizás ahí sea más difícil. Pero, ¿qué entendemos nosotros vuelvo a lo mismo, por vínculo tóxico? Personas tóxicas serían aquellas que, de alguna manera, esto por lo menos lo que se entiende a nivel más coloquial, se centran en reforzar características de nuestra personalidad que obviamente en lugar de facilitarnos el avanzar, lo que hacen es que nos ponen, como comúnmente se dice, palos en la rueda para que no avancemos de alguna manera, ¿no? O nos generan dudas o tratan de centrarse en las cosas chiquitas cuando cometemos un error o cuando decimos una cosa y después nos dicen, ¿ves? Ayer dijiste lo contrario, ¿te acordás que dijiste lo contrario, no? O bueno, gente que comúnmente se dedica a la rumorología, es decir, que se dedica a llevar chismes, a rumores y demás, y que de alguna manera, nos afecta o inclusive muchas personas dicen, bueno, yo cuando estoy con fulano, con mengana, ¿no? Es decir, no sé exactamente lo que me pasa, pero es como que siento como que me chupa la energía, como que me siento cansado, como que me quiero ir corriendo de ahí. Y eso tiene que ver con aspectos que hacen a nuestra propia personalidad, es decir, ese tipo de personas, entre comillas, tóxicas, y lo digo entre comillas porque ya digo, son tóxicas en la medida en que hay alguien frente a ellas o ante ellas que se lo permite. Es decir, no pueden ser tóxicas solamente consigo mismas, sería muy aburrido, ¿no? Es decir, buscan a alguien, esas personas buscan otras personas que por sus propias características, como decía antes, de personalidad, enganchan con esta especie de toxicidad, ¿verdad? Y se enojan, o se indignan, o le contestan, o tratan de evitarlas, o tratan de hacer lo posible por encontrar una respuesta para callarlas, etc. Es decir, les dan una importancia, les dan un lugar. Y acá tiene que ver con el objetivo principal de esta persona tóxica. Las personas, llamémosle tóxicas, y sigo con lo de las comillas, porque, reitero,
no es una persona como tal tóxica, sino un vínculo, un sistema tóxico lo que se arma, pero tienen determinadas características, digamos, estas personas que nosotros tendemos a verlas así, o con determinado tipo de comportamientos que nos desagradan o no nos hacen bien. Generalmente son personas con una muy baja autoestima, es decir, suelen ser en el ámbito laboral aquellas personas que, bueno, que llevan demasiados años en un trabajo y ven que ingresa, por ejemplo, gente nueva, o ven que hay gente nueva que, bueno, por distintas razones, va mejorando, va avanzando y ellas siguen estando en el mismo lugar, o personas que tienen también, bueno, problemas de autoestima a nivel físico, a nivel emocional, no se sienten conformes consigo mismos, consigo mismas, personas que no se sienten conformes en realidad con su sexualidad o con su entorno o con el motivo que sea. Pero por supuesto nosotros no podemos cambiarle la vida a estas personas, ¿verdad? No podemos sacarle su toxicidad. Lo que sí podemos es evitar que esas personas tengan tantos efectos sobre nosotros. A ver si me explico. Cuando nosotros nos enojamos o nos indignamos o les contestamos o discutimos o nos deprimimos, entre comillas, ante una de estas personas, en última instancia no estamos hablando de la persona, estamos hablando de nosotros, de nuestra reacción. Nosotros no podemos cambiar a la persona. Pero la gran pregunta es, que yo un poco le hago a la audiencia, es, bueno, ¿por qué le damos tanto poder a esa persona? Porque podría no afectarnos tanto, es decir, ¿por qué la consideramos tan tóxica? ¿Por qué le ponemos el título de tóxica? Es decir, porque podríamos huir, pero hablábamos antes, es verdad, no en todos los contextos se puede dejar atrás a estas personas. Si es un vínculo quizá de pareja, sea más fácil, a veces, no siempre, quizás sea más fácil dejar atrás. Si es un contexto laboral, también podría ser más fácil en la medida en que tenga más posibilidades de ir a otro ámbito laboral, pero no siempre es fácil, y mucho menos en el actual contexto. Lo que hablamos antes del contexto de la pandemia y todo lo que está pasando, es difícil, la movilidad laboral se ha visto bastante reducida. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Si nosotros no la podemos cambiar a esta persona o a estas personas, indudablemente nos tenemos que poder cambiar a nosotros, ¿verdad? Volviendo a lo mismo de la persona tóxica, ¿cómo nos podemos cambiar? Primero, entendiendo el mecanismo de la persona llamada tóxica, ¿verdad? Es decir, ¿por qué esta persona es así? Yo hablaba en primer lugar del tema de la baja autoestima que tiene la persona, la inseguridad en general, o la inconformidad con aspectos físicos, sexuales, emocionales de su vida, ¿no? De su vida a nivel personal. Eso por un lado. Pero después también tienen que ver con que las personas, este tipo de personas, muchas veces pertenecen a una categoría, digamos, que si bien es una categoría clínica, no vamos a entrar acá dentro de lo que son los manuales estadísticos, etcétera, pero después voy a hacer un poco mención a eso, podríamos mencionarlo aunque sea por arriba, que es el tema de las personas dependientes. ¿Vieron? Hay personas que son muy dependientes de la mirada de los demás, de la opinión de los demás, hay personas que llegan al extremo pasa generalmente con mujeres, pero ojo, con hombres también. Acá hay un tema, yo lo he visto menos con hombres, pero también lo veo. Esto es decir, bueno, a mí me gusta esta camisa, pero no estoy seguro. Por las dudas voy a preguntarle a los demás, ¿qué te parece cómo me queda esta camisa? ¿Qué te parece? Es decir, siempre buscando la opinión de los demás. ¿Me queda bien esto? ¿No me queda bien? ¿Cómo me ves? ¿Me quedará mejor? ¿Me quedará peor? Es decir, bueno, en última instancia, es decir, anteponiendo este tipo de personas, anteponen, digamos, su deseo, que es el usar esa camisa de ese color, con independencia de si son gordas, delgadas, altas, bajas, jóvenes, viejas, adultas, mayores, intermedias, adolescentes, no importa. Es decir, si a mí me gusta usar esa determinada camisa, esa determinada camiseta o lo que sea, ¿por qué tengo que intentar buscar la validación de los demás? Claro, alguien me podrá decir, bueno, tampoco quiero hacer ridículo. Y bueno, ¿y qué sería hacer el ridículo? Es decir, en última instancia, si una persona se viste de acuerdo a cómo se siente, ese ridículo, entre comillas, tenía que ver con la mirada de otra persona, que en definitiva tampoco tiene la potestad sobre qué está bien o qué está mal en última instancia. No sé si me explico, ¿no? Es verdad que podemos irnos a los extremos, pero sin irnos a los extremos, en general, en última instancia, uno tiene que actuar y vestirse, sentirse como realmente se siente, ¿verdad? Y no como, como debería hacerlo en función de cómo imagina que deberían verlo los demás o deberían de alguna manera criticarlo o no criticarlo los demás. También es verdad que quienes enganchan, comúnmente hablando, con estas personas tóxicas, hablábamos de que estas personas tienen
dificultades de dependencia, no son personalidades dependientes, que hace un momento yo decía que los manuales hacen referencia a esto, ¿no? Los manuales estadísticos, bueno, DSM-4, 5, todos los manuales que utilizamos los psicólogos y psiquiatras hacen referencia a esto, ¿no? El famoso trastorno de personalidad por dependencia, se llama así, pero sin llegar a esto, al tema de los manuales y las categorías y demás, que eso sí, ya estamos hablando del trastorno propiamente, es decir, dicho, de la persona que no puede, digamos, apartarse de esa otra persona con independencia de que sea tóxica o no tóxica, es decir, no concibe su vida más allá de ese vínculo o de esa persona o de esa familia. Ahí sí nos encontramos con el trastorno de personalidad propiamente dicho, ¿no? Por dependencia, trastorno de personalidad por dependencia. Pero sin llegar a esos extremos, todos en algún punto somos dependientes o en algún punto se nos ha ido la mano con la dependencia de algo. A mí me gusta mucho apelar a los ejemplos, ¿no? Y recuerdo que no hace demasiado tiempo, sí, bueno, ya el tiempo es muy relativo, como hablamos antes, pero hace unos 4 o 5 años quizás, me comentaba alguien cercano. Bueno, permanentemente me vivía hablando de las quejas acerca de su pareja, ¿no? Era un varón y me vivía comentando permanentemente las quejas de su esposa, un matrimonio ya de muchos años, profesionales los dos, etcétera, con hijos y demás. Y la queja de él era permanente, de que ella era una persona realmente detestable, insoportable, tóxica, en fin, que si él llegaba con una buena noticia, ella se encargaba de buscar las maneras de que esa noticia se diluyera y que él terminara de mal humor y terminaran peleando y terminaran... En fin, que su vida sexual también era nula desde hace muchísimos años, que bueno, que solamente tenían un vínculo hacia la galería, entre comillas. Entonces, bueno, a partir de todo eso, la pregunta que a mí se me ocurrió es una pregunta que es la pregunta que se desprende sola, es decir, ¿y por qué seguís con ella? A partir de ese momento, la persona me dice, bueno, pero ¿y si yo me separo? Me dice, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a quedar solo? Y si no encuentro a nadie, y si no le gusto a nadie, yo ahora no me siento atractivo para gustarle a nadie. Vieron que entonces acá, yo esto se los traigo a modo de ejemplo, ¿no? Pero se dan cuenta que aquí el tema no es la persona tóxica, ni la dependencia, ni el vínculo tóxico. Acá estamos hablando de los temores de esta persona en concreto para dejar ese vínculo tóxico o esa persona tóxica. ¿Se entiende? ¿De qué se nutre en definitiva ese vínculo o esa personalidad tóxica? Es decir, se nutre de las debilidades y las inseguridades de la otra persona. Entonces, claro, esta persona seguía padeciendo ese vínculo porque imaginaba que la alternativa era aún peor, que era la soledad, el ostracismo, el no tener, en fin, el no atraer a nadie, se sentía gordo, etcétera, en fin. Y un montón de situaciones que luego poco a poco las fuimos viendo y las fuimos conversando, trabajando de alguna manera, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, por supuesto pudo separarse. Pero tiene que ver también con la autoestima, ¿verdad? Es decir, cuando alguien dice, bueno, yo quiero separarme, salir de este vínculo tóxico, pero no sé cómo hacerlo, si es en un plano vincular, emocional o sexual, yo lo puedo hacer. Es decir, no hay nada que en última instancia me ate a quedarme ahí. Otra cosa es que yo me busque excusas, como buscaba esta persona que les comentaba en el ejemplo, ¿no? Es decir, quejas, el quejarse permanentemente. La queja es un aspecto que tenemos todas las personas, muy de la personalidad de cada uno, que lo que hace es que nada se mueva. ¿Vieron ese proverbio que dice, vamos a cambiar algo para que todo siga igual? Bueno, ese sería el objetivo de la queja. La queja es una válvula de escape para que algo no explote, ¿verdad? Pero todo sigue igual. Salta la válvula, explota el exceso de presión y todo vuelve a la, entre comillas, situación anterior, ¿no? Es decir, la persona llega a un punto en el cual se angustia tanto frente a ese vínculo que explota, se queja, grita, llora, dice que se va, en fin, pero sigue estando ahí. Esa válvula, digamos, se vuelve a cerrar y la situación, el equilibrio anterior se retoma. Y acá aparece un tema que también lo hablamos, que es el tema de la inercia. La inercia es otro de los peores enemigos para superar una situación tóxica o un vínculo tóxico. Es decir, el temor al cambio no es solamente por lo desconocido,
sino por la familiaridad que nos genera lo conocido. Y alguien podrá decir, bueno, pero ¿quién va a querer seguir en un vínculo tóxico? Y la respuesta sería mucha gente sigue en un vínculo tóxico. Y uno diría, ¿y por qué? Porque evidentemente obtiene un beneficio, y esto, bueno, ya tenemos que entrar en un terreno mucho más complejo que quizás no le interese más a la audiencia, que es estrictamente mucho más, llamémosle, de aspectos no conscientes, ¿no? Que tiene que ver con qué beneficios obtiene la persona, pero indudablemente los obtiene. Evidentemente no los podemos ahora pensar acá en la radio porque no es quizás no sea el lugar ni tenemos el tiempo suficiente, pero sí lo podemos empezar a plantear. Inclusive me gustaría dejárselo a la audiencia planteado para que luego nos manden, como siempre, sus dudas, consultas, sugerencias o preguntas y sobre todo testimonios, que yo se los dejaría planteado, que es, bueno, ¿qué les hace seguir en esa situación tóxica o con esa persona o en ese ámbito laboral o lo que sea? Dejando de lado las condiciones materiales del no puedo porque es difícil cambiar de trabajo o no puedo por... No, obviamente ya sabemos que todo eso existe. Me refiero a nuestras condiciones emocionales, es decir, ¿qué es lo que les hace seguir en esa situación o con esa persona? ¿Dónde está el temor? Porque en última instancia tendemos a culpar a la persona. Ah, fulano es tóxico, fulana es tóxica. Claro, pero ¿yo por qué no me aparto de fulano o de fulana? ¿Por qué sigo teniendo un vínculo con esa persona? ¿Por qué no me termino de ir? ¿Por qué no me termino de apartar? ¿Qué es lo que me une? En definitiva, y esto sé que es algo quizá no muy cómodo de aceptar, pero si nosotros nos engancha estar con una persona tóxica y no nos terminamos de separar, es porque algo de tóxicos también tenemos. Esto quizá no nos guste mucho, pero es real. ¿Se entiende? Y estos son aspectos que tienen que ver con nuestra propia personalidad, que evidentemente los tenemos que superar. Y de los cuales los tenemos que superar para aprender, ¿verdad? ¿Para qué? Para luego no repetir otro vínculo tóxico o encontrarnos con otra persona tóxica en el camino. Porque la idea es cambiar para bien, para mejorar, para sentirnos mejor, para sentirnos que hemos crecido. Y bueno, un poco por acá yo les dejaría este tema de los vínculos tóxicos, pero a modo de síntesis diría que no hay que poner el dedo, señalar con el dedo a la persona tóxica, sino, en todo caso, señalar la situación, ¿no? O el vínculo. ¿Por qué nosotros estamos enredados o nos enredamos en ese tipo de vínculos o de situaciones y por qué no huimos de ahí? Un poco lo que hablábamos antes era un poco la idea del programa. Y bueno, no sé qué te parece, Delia, pero yo más o menos me despido por acá, les mando un saludo, un abrazo para Enrique y para todo el equipo de Radio Novo. Y una vez más les invito a que, bueno, que dejen sus preguntas y sobre todo también testimonios, ¿verdad? Que esto es lo que más nutre el programa y lo que también nos implica el desafío permanente, ¿no? de construir este espacio entre todos. Así que bueno, yo por aquí me voy despidiendo y hasta la próxima. Hasta aquí la respuesta de nuestro psicólogo y sexólogo Bruno Ferreira. Bruno, te agradecemos mucho y en cualquier momento estamos tocando, analizando otro tema apasionante y que la audiencia de Radio Novo les interesa y mucho. Chao, hasta cualquier momento. Esto es Radio Novo, una radio en la web.